versículos del 16 en adelante. Romanos 1, del 16 en adelante hasta el 32. Amén. Muy bien, todos juntos hacemos esta lectura. Dice así la palabra de Dios, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y necio corazón fue enternecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mentira reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella siempre tenemos, Señor, claridad, Señor, de tu verdad, Señor. Gracias por ese eterno amor, Señor, que has amado al mundo, Señor, y que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el Evangelio, Señor, que nosotros hemos creído, Señor, y este es el Evangelio en el cual nos depositamos en fe, Señor, para obedecerte, Señor, y para cada día, Señor, luchar, Señor, con esta nuestra propia naturaleza para agradarte con nuestra vida, Señor. Te pedimos que seamos, Señor, entendidos siempre, Señor, en este propósito como el del apóstol Pablo, Señor, que tengamos esa fortaleza, Señor, de cuando llega la oportunidad, cuando llega el reto, Señor, el desafío, Señor, que podamos poder con claridad, Señor, y con certeza, Señor, podemos decir estas mismas palabras y que no seamos también, Señor, nosotros vergüenza del Evangelio, sino que podamos decir como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, Señor. Te pedimos que así sea en la vida de cada creyente, Señor, de los que aquí estamos y en el mundo entero, Señor. Te pedimos por quienes están ya decidiendo, Señor, y atestiguando tu verdad, Señor, en los países donde están siendo perseguidos, Señor, donde no se avergüenzan, Señor, que
que tú eres su Dios, Señor, y que tú tienes vida eterna. Señor, te pedimos que a cada uno, cuando llegue la necesidad, cuando llegue la prueba o la oportunidad, Señor, podamos testificar de ese amor eterno con el que nos ha amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. El apóstol Pablo, en el contexto de esta parte donde empezamos a leer, el contexto es respecto a el deseo de él de ir a Roma a hablar del Evangelio. Y pues Roma era, podemos decir ahora sí, la capital imperial de todo el mundo. Era el boom, era el lugar donde pues, se tenía que ir más preparado espiritualmente, podemos decir, porque eran personas que no es que fueran espirituales, pero respecto al conocimiento de Dios, pero eran personas que eran de muy elevado conocimiento y además eran, pues era el poder del mundo, Roma. Y el apóstol Pablo, cuando habla aquí cuando empieza, dice, no me avergüenzo del Evangelio, se refiere porque él en sí ir a Roma era un reto, porque era algo que no tenían en conocimiento claro en Roma. No era la capital religiosa de hoy en día, eso fue mucho después cuando se hizo capital religiosa, pero sí era un imperio donde tenían muchos derechos y mucho poder para ejercer los derechos que Roma se adjudicaba. De tal manera que nosotros vemos en la misma historia del pueblo, cuando Jesús narra acerca de cuando si alguien te hace, que te quiere llevar a que le ayudes una milla, tú ve con él 2, y si alguien te pide la capa, dásela. Y cada cosa, ¿verdad? Que si te hieren la mejilla, pon la otra. Y esos términos eran precisamente en este contexto de Roma, porque Roma era una situación donde ellos aplicaban todas estas leyes hacia todo el mundo, hacia los judíos principalmente, que siempre han sido el poder o el enemigo de Dios, ¿verdad? Para el pueblo que no es de Dios, siempre Israel ha sido el enemigo de todo el mundo, desde siempre. Y entonces ellos a los judíos les aplicaban mucho la ley romana para castigarlos. Y Pablo aquí, en todo ese conocimiento de la historia de quiénes eran los romanos, dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque él se sentía, dice en el contexto, se sentía deudor de los más sabios, de los griegos y de los romanos también, ¿verdad? De los griegos que eran la sabiduría andante según ellos, por su filosofía, por sus creencias, por su alto conocimiento en las cosas terrenales, en los astros y todas las cosas, y en las deidades respecto a las cuestiones de los ídolos también. Nosotros vemos todavía hoy en día acerca de los dioses mitológicos, pues son una historia de los griegos, es una mitología, así como lo dice, es un mito o una idea que ellos alucinaron y dijeron el dios del fuego, el dios del aire, el dios del viento, el dios de cada cosa, dios del agua, el dios del amor, el dios de cada cosa, y ellos tenían para todas las cosas. Entonces, porque los griegos se sentían muy sabios en todos los sentidos y con un alto conocimiento de toda la sabiduría del mundo, que es lo que ellos conocían. Y el apóstol Pablo habla acerca de esta situación de no avergonzarse del Evangelio, porque él dice, porque es de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y lo refiere en el orden, el apóstol Pablo. Primero había que hablarle a los judíos primeramente y después los griegos, que era el pueblo gentil. Refiere a que ese Evangelio tenía que ser al derecho siempre predicado, y Jesús mismo lo enseñó así, que primero era Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo en este tema lo habla, yo creo que nos lo narra de esta manera, y lo dice con ese reto, no me avergüenzo del Evangelio, cuando se refiere que va a ir a Roma, porque pues iba a enfrentar a situaciones que eran muy difíciles. Entonces pues nos da a nosotros ya también una enseñanza respecto a nuestros altos retos que tenemos a veces en nuestra situación diaria,
del trabajo o del diario caminar, donde también tenemos retos y a veces sentimos que no va a estar difícil hablar de Dios aquí, porque aquí a lo mejor me afecto o a lo mejor me van a tildar de loco o de religioso loco o como sea. Entonces para nosotros es un reto porque en el contexto que el apóstol Pablo lo dice aquí, lo dice sabiendo que, y el Espíritu Santo sobre todas las cosas, le pone a Pablo seguramente este razonamiento, este pensamiento, sabiendo que en este libro, en esta epístola a los romanos, era algo que le iba a llegar a todo el mundo. Aunque al apóstol Pablo no sabría nunca el alcance, él sencillamente hacía una carta a ciertas personas dirigida a una nación, pero no tenía el conocimiento del alcance que iba a llegar a suceder, pero el Espíritu Santo sí sabía qué alcance iba a tener, entonces porque él anticipadamente sabía todas las cosas, y en este propósito seguramente que está para nosotros, porque así lo enseña también la Biblia, en todo el contexto de la Biblia, que fueron escritas para bendición y para beneficio de nosotros, para que nosotros tengamos también un mapa o tengamos un plano de cómo es el propósito de Dios en la edificación de la iglesia de Cristo. Y entonces vemos nosotros que el apóstol Pablo nos da una enseñanza también a nosotros respecto al diario vivir, de nos avergonzamos o no nos avergonzamos del evangelio, ¿verdad? Porque es fácil a lo mejor entre la grey decir, Dios le bendiga hermano, ¿cómo ha estado? Dios me lo bendiga y esto. Pero ya respecto a cuando nos encontramos con personas que no son de nuestro mismo razonamiento, a veces no queremos que se nos salgan ciertos términos para que no vayan a pensar que somos unos fanáticos o para que no vayan porque a veces menospreciamos a este evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza de que el evangelio no puede ser menospreciado porque tiene una consecuencia cuando se menosprecia, ¿verdad? Hay una consecuencia, que no tiene la bendición en la persona, ¿verdad? Puede decir todo lo que quiera, pero si dice, Jesús mismo dijo que el que se avergüence de él, también él en el último día, en el día final, se va a avergonzar. Entonces todas las consecuencias son para el creyente, que ahí están implícitas en lo que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros vemos hoy en día muchas maneras de pensar en las iglesias que se dicen religiosas, de alguna manera en todos los sentidos, de cualquier denominación, ¿verdad? O razonamiento, pensamiento. Vemos cómo se avergüenza, mucha gente se avergüenza en el sentido que no lo ven como el poder de Dios. Pablo dice, ¿por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios y no hay otra manera de salvación, es lo que el apóstol Pablo dice, no hay otra manera de salvación, es el poder de Dios para salvación, es una determinación de que no hay otra manera de que haya salvación. Y pues nosotros vemos en grupos, nosotros vemos a los mormones vienen hablando de que, y ahí veo yo en los cortos del celular, como dicen, somos misioneros, y salen cada rato, quieren salir los misioneros a decir que hay una iglesia cerca de aquí, que nosotros te acompañaremos, nomás háblanos o búscanos y esto y aquello, y dice para que conozcan más de nuestro Señor Jesucristo, y luego terminan diciendo que el libro del Mormón, que te vamos a entregar lo último de Dios, que es el libro del Mormón. Dice, no, pues esos se avergüenzan del evangelio, ¿verdad? Porque no es poder para ellos para salvación, ellos que sacan otro poder para salvación. Entonces nosotros, todos esos términos, aunque no los dice abiertamente, pero son implícitos en todo eso. Los testigos de Jehová, cuando uno empieza a hablarles de Cristo, casi se enfurecen. Cuando lo saca uno de que ellos primero Jehová y que luego Jehová y que solamente Jehová y nomás les dice uno que sí, que todo está bien, pero que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y se empiezan a poner enojados. Entonces, porque tienen el desconocimiento que es el evangelio, no hay otra manera, no se puede hablar de otra manera, sino como el apóstol Pablo dice aquí, cómo empieza y en qué es lo que tenemos que tener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y vemos todo ese tipo de adoctrinamientos en esos, y si seguimos por algunas organizaciones que siempre las menciono, es eso. Y quieren hablar mejor de otro tipo de manera de llegar al cielo, pero nunca
que el Evangelio, y el Evangelio no puede, por más que le den vueltas, que es fulano, que es mangano, que es el mormón, que es el de la piedra angular, William Soto Santiago, o este otro, o que fue el mormón, o quien sea. No hay manera de que se puedan acomodar en esta parte, en ninguna parte de la Biblia, pero que puedan decir, es que este es el Evangelio. No es el Evangelio, no es el Evangelio. Entonces, vemos nosotros cómo le dan vueltas al Evangelio y traen otra manera de salvación. Entonces, pues ya para los que tenemos el Espíritu de Dios, que es los que podemos razonar, que es lo que dice aquí también lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, cómo el creyente tiene ese espíritu que le enseña y le da ese discernimiento para que sepa cuando la palabra es el Evangelio de Cristo, o cuando no es Evangelio, que no es ningún Evangelio, ¿verdad? Que es una mentira. Entonces, y empieza a dar las fórmulas del Evangelio. Si el Evangelio no habla de Cristo como el único y suficiente Salvador, entonces no es Evangelio, y eso nos lo revela la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, uno dice, bueno, ¿y por qué anda laico de que en dos o en grupos o haciendo festividades tan grandes, a ver, para decir que traen un mensaje, pero no traen el Evangelio? Eso es otra cosa. Entonces el creyente, cuando Dios le va revelando cómo, porque da la fórmula el apóstol Pablo, cómo es como Dios manifiesta el Evangelio. Y sigue diciendo, dice, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que nos menciona es que empieza con fe y termina con fe. No hay con que a veces como igual como nos dicen a veces que no, pues tú ya una vez habiendo creído ya tienes protección para toda tu vida y hasta para tu familia. No, son mentiras todo eso, es mentira, es fuera de contexto. Se empieza con fe y se termina con fe en Cristo Jesús, en el Evangelio igual no se termina diciendo, no, pues terminó ya en una vagancia o en la prostitución o allá, pero lo bueno es que una vez sabía, no, se termina con fe también. El Evangelio empieza con fe y se termina con fe. Entonces, donde no hay un corte de esa conexión. La conexión del Evangelio no es en pausas, es un conocimiento que es el que nos lleva a la vida eterna. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que detienen con injusticia la verdad. Entonces nosotros vemos ahí cómo el Evangelio tiene un derecho. No hay manera de que cuando nosotros vemos en todas estas organizaciones que yo menciono, en todas, y lo he mencionado a personas que no lo entienden, les dicen, oiga, mire, para saber que sí es de Dios, que esto es parte de Dios, del Espíritu de Dios, nomás que no haya pecado en el intermedio, porque si hay pecado en el que lo habla, digo entonces, y que dice que él es el mensajero, pero es un hombre adúltero, le dije, pues ese ya está más declarado que nadie, que es del enemigo de Dios. Eso no es ni siquiera cuestión de será o no será, porque me ha tocado a mí me llegó a tocar oír expresiones cuando los de cierta nominación decían, bueno, sí será, no, pues sí tiene que ser, porque mira, lee la Biblia y dice lo que dice allá en Amós, que Dios no revelará nada a sus santos los profetas. No, sí es de Dios, sí, pero decía un montón de mentiras antes, y luego andaba en total adulterio el hombre. Entonces, no, está fácil, el Evangelio de Dios es de verdad, dice, como dice, no es en injusticia, dice, porque los hombres cuando meten todos estos elementos, pues detienen la verdad, ¿verdad? No hay verdad en ellos, desde el momento en que empiezan a querer meter situaciones de José Smith que certificó que la poligamía era buena, y hasta hoy en día todavía se sigue en algunas áreas del mormonismo la poligamía, ¿verdad? Si tienes para mantener 10 mujeres, pues tú tenlas, al cabo sí tienes con qué darles de comer. Entonces no es así, ¿verdad? Cómo te diviertan la verdad, ¿verdad? Entonces dice, esto es de lo que habla aquí, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios
lo manifestó. No son inocentes. Nadie es inocente. Nadie es inocente de las situaciones que practica. Porque el Espíritu de Dios siempre, el hombre Dios le dio un intelecto de tal manera que hay manifestaciones en todas partes de la verdad. Y precisamente una de las manifestaciones, digo, hay muchas manifestaciones para que el hombre no vaya a quererse justificar por una cosa o por otra, ¿verdad? Una de las justificaciones es el Evangelio. Digo, una de las manifestaciones es el Evangelio, porque el Evangelio cuando es predicado es una sentencia para el que no lo acepta. Ya queda sentenciado. Si se le presenta el Evangelio y dice, no me interesa, es que yo me gusta creer en otras cosas, queda sentenciado ya. Porque dice ahí dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay una sola persona, y a veces nosotros nos podíamos trasladar a nuestros ancestros de 200 años o de 300 años, que no sabemos nada de ellos, pero nos podíamos poner a pensar, ¿y qué sería de nuestros tatarabuelos o esto, aquello? También tuvieron su oportunidad igual que nosotros, tuvieron su oportunidad. Aquí dice que Dios manifestó su deidad desde el inicio hasta el final. No hay con que no, pues es que nunca fue alguien a hablarle del Evangelio, no, pero a lo mejor del Evangelio no, pero Dios sí se manifestó a ellos en la creación, en la naturaleza de todas las cosas hechas. Entonces es lo que dice, porque las cosas invisibles, dice, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, donde, bueno, no vieron, ni siquiera a lo mejor oyeron el Evangelio, pero su eterno poder y su existencia y su amor están manifestadas en la creación. El que voltea y ve al sol y la luna y las estrellas y las noches y el invierno y el verano, el frío y el calor y las flores y el mar y el río y todas estas cosas, no puede decir, es que no tengo ninguna evidencia, porque todas, dice aquí, en la naturaleza, lo dice el que creó el Espíritu Santo, que le manifiesta al apóstol Pablo, que es el que hizo todas las cosas, que así es, que no queda exento nadie de un conocimiento de la creación, que tiene que reconocer que en todas las cosas, si cree que hay una creación, tiene que, en la lógica de la inteligencia humana, bueno, si hay una creación, pues tiene que haber un creador, no puede ser con que la creación fue sin creador, ¿verdad? Eso no, dice que las cosas que nosotros no vemos, las cosas invisibles, se hacen visibles, porque decimos, bueno, es un creador el que hizo todo esto, no puede ser que el sol nomás se le ocurriera estar saliendo ahí porque sí, ¿verdad? Y a la luna y llover porque llueve nomás cuando llueve para que salga la hierba y que hace el calor, no, es porque Dios instituyó en toda la naturaleza de las cosas, instituyó las reglas que Él quiso hacerlas para que fueran manifiestas a nosotros. Entonces, eso todo lo que dice las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y esto habla a través de todos los tiempos, ¿verdad? Que nadie tiene excusa. Y no importa que a nuestros 10 generaciones para atrás, o 20 o 30 o las que sean, no hubo nadie que les fuera a predicar el Evangelio. Dice, no tienen excusa, porque por el Creador sí estaba ahí. Entonces tenían que haber reconocido un Creador, y al reconocer al Creador, también ellos se iban a sentir impotentes de poder tener acceso a la eternidad, sino a través de un perdón, conociendo su propia naturaleza, de que tengo que rendirle pleitesía a un Creador y honrarlo a Él en la creación como Creador. Entonces eso dice que no tienen excusa, dice, pues habiendo conocido a Dios como Creador, como hacedor de las cosas, dice, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Y como dice, hablando de lo que sigue, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, sino que pensaron ser más inteligentes que lo que Dios manifestaba.
Y nosotros vemos en toda la filosofía, y el apóstol Pablo por eso cuando dice a los judíos y también a los griegos, primero a los judíos, o sea, el conocimiento, los judíos no tienen excusa porque a ellos les fue muy manifiesto y ellos hasta lo han proclamado toda la vida. Nunca, los judíos nunca se han escondido de proclamar que ellos son un pueblo con una asignación especial, que ellos son, Dios los dio. No recuerdo si en la mañana leíamos una parte de la Biblia o yo lo había leído, no recuerdo, donde Dios les heredó toda la tierra. No nomás Jerusalén, es toda la tierra, es heredad de ellos. No es que digan, la tierra prometida con la que ahorita están, que no, que háganse para allá, que porque son invasores, que no es. No, Dios les heredó a ellos toda la tierra. Ellos van a ser los autores de los gobiernos de todo el mundo, de tal manera que todo el mundo va a tener que ir. Cuando Cristo ya esté en la tierra gobernando, viviendo, pisando el milenio ya, todos los pueblos van a tener que son tributarios, todos el mundo, tributarios de Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice y así va a ser. Entonces, no solo de Jerusalén, de toda la tierra, porque Dios les dio toda la tierra como un ejercicio de gobierno para ellos. Entonces, eso va a ser así. Entonces, dice que habla acerca de los primero a quienes tienen una responsabilidad, un privilegio, pero una muy grande responsabilidad también, que es el pueblo de Israel. Y luego después sigue dice también a los los que habla enseguida de los griegos. Porque los griegos pues eran la capital del mundo de la sabiduría. Entonces con esa sabiduría que habían adquirido ellos de las cosas de la ciencia y de todas las cosas, pues se habían envanecido. Y su necio corazón dice que se entenebreció, se puso negro, se puso oscuro, porque no glorificaron a Dios, porque pensaron que con esa sabiduría ellos tenían el conocimiento de la perfección. Y no buscaron a Dios sabiendo que existía Dios. Entonces ellos quisieron mejor hacer imaginación de dioses. Y nosotros conocemos la mitología griega, como digo, de todos los dioses, ¿verdad? Que si es del viento, pues ponen a Zeus, que es el que sopla, es el que hace que todo el mundo está haciendo mucho aire. Dicen todos los que quieren darle alguna gloria a los griegos, seguramente que Zeus está soplando. Y lo veíamos nosotros en los cuentos cuando éramos niños, que leíamos, porque oíamos cuentos de mitología, leíamos. Por lo menos también yo sí los leíamos los martes y decíamos, vamos a ver el fulano y el calimán y cualquier otra cosa. Y luego ahí está Zeus, un gordo, era un gordito Zeus, que nomás casi siempre nomás le ponen la cara y los cachetes, ¿ya? Pero bien cachetón y con mucho aire y soplando, porque estaba Zeus, estaba haciendo mucho aire y allá anda, si es necesario, Calimán y Solina, los anda queriendo casi llevar el aire, porque Zeus está soplando, ¿verdad? Entonces, donde ellos le pusieron nombres sabiendo que había un creador, pero ellos quisieron decir que eran más sabios, que ellos hasta sabían quién era, ¿verdad? Y ponen a un gordito respecto a eso, al aire, y así al de la lluvia y al del trueno, que el del trueno nomás se veía ahí en los cuentos donde nomás tenían el poder y empezaban todos los relámpagos. Entonces, esa fue la idea de ellos, donde se envanecieron y su negro corazón fue entenebrecido, fue oscurecido para que pensaran en todo lo equivocado, pero no porque quisieran, sino porque ellos se negaron a reconocer la deidad de Dios. Entonces, eso le pasa, estamos hablando de hace 3,000 años, o 2,000 años, o más de 2,000 años, ¿verdad? Pero eso pasa igual ahorita. El corazón cuando se niega a reconocer a Dios, entonces se entenebrece, se oscurece y empieza a pensar cosas que lo van a llevar al infierno. No porque Dios lo esté mandando al infierno, sino porque Él en su propia negativa de reconocerla, el Creador en todo su poder, lo niegan. Entonces pues niegan el Evangelio. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el eje de todas las cosas, no hay otra parte. O sea, nosotros cuando una persona o una nominación, cuando deja atrás o a un lado el poder del Evangelio, ya perdió todo. Ya se oscureció su mente, su corazón ya se entenebreció también, ya está en oscuridad el corazón y su mente,
porque dejaron el Evangelio. Es que el Evangelio es el que nos da el razonamiento de que Cristo, nosotros siendo pecadores, Dios envió a su Hijo a darnos salvación, y que por medio de Cristo tenemos salvación. Entonces nosotros, cuando no dejamos ese tema, cuando no dejamos de creer que Cristo es el Salvador, que yo estaba perdido, mi corazón, Dios me va a dar luz, porque yo estoy creyendo en la verdadera luz, lo que no se ve. Entonces se hace visible, en mí se hace visible ese poder del Espíritu Santo, se hace visible. Entonces me hace seguir creciendo, alusándome más cada día, y a través del conocimiento de la palabra. Ese es el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la persona, entre más sepa de la Biblia, que es la palabra de Dios, pues va a tener más luz, porque se va a ir aclarando más, siempre y cuando el eje de todas las cosas sea el poder del Evangelio, ¿verdad? Que soy pecador y que Cristo vino a pagar por mí. El apóstol Pablo nunca quiso dejar a un lado de los cuales yo soy el primero, de los más pecadores. Ese es el eje del arrepentimiento y de que la luz siga progresando. Entonces nosotros vemos al apóstol Pablo con cuánta claridad, con cuánta luz caminó toda su existencia, de tal manera que no lo espantó la muerte. Decía que estaba listo para cualquier cosa. Al contrario, decía, voy a la victoria. He guardado la fe, he peleado la batalla, por tanto me espera la corona de justicia que Dios ha reservado para los que le aman. Pero para los que le aman. Entonces la gente a veces entra en controversias de que no, pues que Dios es un Dios injusto, que porque a unos sí y a otros no. No, a todos. No más que hay quienes han negado el poder del Evangelio, y entonces Dios dice, ok, ¿no quieres nada? Pues entonces vas a entrar en tu propio destino, ¿verdad? En tu propio deseo de oscurecerte más y más, y se pierden, y viene su condenación por su propia voluntad. Entonces eso es el poder del Evangelio. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Habla de los griegos, se hicieron necios, empezaron a hacer figuras, a adorarlas, y luego dice cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que hicieron pues los que eran los más sabios en ese entonces, los griegos, ¿verdad? Hacer figuras de hombres, de animales, hasta de víboras, de reptiles, ¿verdad? Y la normativa de cualquier adorador es que a quien se inclina es mayor que él. Entonces, si adoraban a la serpiente, pues la serpiente era más poderosa que ellos. Entonces dice hasta dónde llegó su razonamiento, su necio, se le oscureció su mente, ¿verdad? Nosotros vemos hoy en día cómo se oscurece cuando se inclinan. La Biblia enseña, ¿verdad? Cuando el que vende imágenes, veía ahora en días pasados que andaban, cuando empiezan, y en estos días que empiezan lo de la idolatría de las vírgenes, de la adoración a la idolatría, salen los vendedores por montones, vienen los de otras, hasta de Puebla o de no sé de dónde vendrán, porque veo personas con esas figuras, con esos rasgos de gente del sur, que vienen a vender muchas vírgenes y muchos cristos y muchos ídolos y santos niños y de lo que como le llamen, vienen a vender por montones, y vienen creyendo que traen una oferta al mundo, que no, pues es que ahorita se vende mucho porque hay mucha gente que sabe bien que esto tiene poder y lo traen con una idea a veces vaga o vana, sabemos que es vana, ¿verdad? Pero lo traen a la mente de la gente, y la gente pues sabe bien que son de yeso, los que son los más baratos, ¿verdad? Ya si quiere de más metales más buenos, pues ya sabrá dónde los tendrá que conseguir. Esos no andan en la calle, los de oro, ¿verdad? Pero los de yeso y de tablita, de palo, ahí andan vendiéndolos, y la gente sí sabe que son de yeso, y saben que les echaron una pinturita con un pincel, los pintaron y todo eso, y de todos modos, pero no están exentos de su pecado, porque Dios dice, dice el Espíritu Santo, es el que habla a Pablo, dice que son inexcusables. No hay con que digan, no, pues es que ellos pensaban que echándoles más buena pintura o chapeándolos de oro, que iban a hacer. No, dice, no tienen excusa,
porque ellos conocen lo que es la deidad verdadera y saben que en eso no existe ninguna deidad, nada. Entonces dice también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cuando habla aquí el apóstol Pablo acerca de esto, de la sexualidad y todas estas cosas, habla porque es lo más deshonroso, ¿verdad? De tal manera que llegan al grado de peor que a los animales, ¿verdad? Porque los animales normalmente tienen sus naturalezas, se asexan con su pareja de su misma naturaleza. Perdió tanto, entró la oscuridad en su mente, que ya empezaron a pensar que un Dios podía ser una víbora, o podía ser un ave. Dice ahí que de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, pensaron que esos podían tener poder de salvarlos. Entonces, si ya llegaron a ese punto, pues van a caer en degradación cada vez. Entonces, no es extraño para nosotros hoy en día de ver cómo se está moviendo el mundo, en la degradación que se está moviendo. Están en esa degradación. Ya ellos ya adoraron hasta las víboras. Entonces, ¿qué sigue de eso? La degradación. ¿Y qué es lo que la degradación? Pues es lo que estamos viendo nosotros en todo el mundo, ¿verdad? Una degradación que todos, hombres buscando hombres, mujeres buscando a mujeres, y una degradación total, donde perdieron su origen, donde perdieron la idea o el conocimiento de su verdadero origen, y se fueron a hacerse imbéciles como los animales, ¿verdad? Entonces dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ese no cambia, aunque ellos hagan lo que hagan, ¿verdad? Entonces, hicieron un mal negocio. El hombre ha hecho un mal trueque, ¿verdad? El hombre que siendo con inteligencia, pues hizo un mal negocio, ¿verdad? Hacen un negocio de alguien que no tiene su mente bien, alguien que no tiene un razonamiento. Nosotros allá en el rancho no lo conocimos a Shulgin, le decían que su Holguín, yo creo que su Holguín te llamaría, no te perdían Shulgin, que él vendía dulces y que los compraba a 5 y los daba a 2 por 5, pues hacía un mal negocio, ¿verdad? Perdía. Yo creo que era alguna versión a veces de la incapacidad de su manera de negociar, no meramente, pero no, el hombre ha ido hasta mucho más, ¿verdad? No a eso. El hombre ha hecho un mal negocio donde cambiaron la vida eterna por la muerte eterna. Entonces es una barbaridad en lo que el hombre se metió en hacer un negocio, por decir así, un trueque, de que compró la mentira, entregó la verdad y dijo, yo me voy mejor en la mentira. Entonces es lo que dice aquí, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron a Dios por una víbora, por cualquier cosa. Nosotros vemos cómo cambia hoy en día la gente a Dios por cualquier razonamiento, ¿verdad? O hasta para decir que no existe, ¿verdad? Si quieren ellos, ¿verdad? Dice, el cual es bendito por los siglos. Ese no tiene fin, o sea, no quiere decir que porque ellos cambien, Dios va a cambiar. Dios sigue siendo bendito por los siglos, sigue siendo santo, 3 veces santo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No, Dios no es que les haya dicho, ahí te aviento y ahora sí te vas allá, sino que Dios los dejó solos. Camínate solo. Entonces camina tú por donde tú quieres ir, ya que no quieres la guianza, el instrumento del Evangelio y el poder de Dios que está en el Evangelio. Entonces síguete solo. Entonces dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. O sea, en ningún razonamiento inteligente cabe esas cosas. Y sin embargo ahorita nosotros vemos cómo se razona, todo al revés. Ahora ya los que cambiaron su naturaleza, los que dejaron su orden, ya ahora son los que están bien, y los otros que van por el orden de la creación están mal. Entonces, porque Dios nos entregó, dice, a una mente reprobada, a una oscuridad total. Entonces, por donde quiera que quieran defender las cosas aquellas,
Nosotros sabemos que están en la más profunda oscuridad, aunque parezca que no. Si hacen tales prácticas, están en profunda oscuridad. Entonces dice, de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, dejando de pensar ya, sino que nomás razonando ellos lo de ellos, en su propia oscuridad. Y en lo oscuro no se puede ver nada, está oscuro. Entonces dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tienen su propio pago. No hay manera que puedan tener una satisfacción, que digan, estoy en paz, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Aunque la digan, ¿verdad? Porque lo dicen que ellos son, que nosotros creemos en un Dios racista, que no es un Dios comprensivo, como lo quieran llamar. Ellos saben bien que su condición es una condición completamente arbitraria contra Dios. Dice, y como ellos, queremos eso. No queremos como tú dices, nosotros queremos como nosotros queremos. El pueblo de Israel lo dijo en muchas ocasiones, no haremos lo que Jehová diga. Ok, pero ustedes son los que lo deciden, ¿verdad? Así es de que aténganse. Y el pueblo de Israel pues lleva sus consecuencias. Esto va a suceder siempre. Dice, no aprobaron en tener en cuenta a Dios. Dijeron, no nos interesa tu opinión. Nosotros traemos la opinión de nosotros porque nosotros somos los que sentimos. Entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, unas cosas que son ya vergonzosas. Entonces dice, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y nosotros cuando vemos ese tipo de naturaleza de la que está hablando aquí atrás, y cuando nosotros vemos a ese tipo de personas, todos esos atributos los tienen normalmente, todos esos atributos los tienen. Mentirosos, engañadores, tramposos, avariciosos, llenos de envidia, dice, son capaces de asesinar, y nosotros vemos como ese tipo de razonamientos, cuando se mete la gente a esa mente oscura, ya hay que tenerle miedo a esa gente, porque esa gente no va a ser compasiva de nada. Dice, llenos de contiendas, engaños y malignidades, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriadores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, compositores de mentiras, ¿verdad? Dice, diciendo, desbaratando las verdades, poniéndolas en mentira, desobedientes a sus padres, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y todo eso porque abandonaron el Evangelio, porque tuvieron en poco el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo lo dice en un contexto, que va a una ciudad, va y habla a un mundo sin él siquiera saber el alcance que iba a tener hasta estos días, ¿verdad? A un mundo que se iba a llenar de todas esas situaciones, pero está persuadido por Dios para que cuando llegaran estas cosas, Jesús mismo en muchas ocasiones a sus discípulos, cosas que eran positivas, les dijo, les digo esto antes de que suceda, para que cuando sucedan, crean que yo soy el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Entonces, nosotros cuando vemos todas estas cosas que vemos aquí, vemos cómo Dios anticipó la advertencia para cuando supieran, cuando llegaran estos tiempos, no tuviéramos como, a lo mejor, Dios en estos tiempos, como ya es otro tiempo, a lo mejor Dios perdona eso, porque pues es que no eran aquellos tiempos, no siempre han sido los tiempos, siempre han sido la maldad, nunca, el engaño siempre estuvo ahí, ¿verdad? Siempre ha estado ahí. Entonces Dios conociendo los tiempos nos persuade, ¿verdad? Quien nos persuade de que iban a llegar estos tiempos y que nosotros tenemos pleno conocimiento de todas las cosas, para que no pensemos que son inocentes aquellas personas, ¿verdad? Los que andan en esa oscuridad y saber de primero, luego, que dejaron el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, lo dice como
No crean que porque son ustedes los romanos o porque ustedes son los griegos, yo voy a ir, que no, pues es que no estoy seguro. ¿Qué tal que me salgan con conocimientos más altos? ¿O qué tal que me apliquen el poder? Porque por los romanos eran el poder, ¿verdad? Y que me castiguen, sea lo que sea. Si es por cuestión de conocimiento, si es por poder, no me avergüenzo del Evangelio porque yo tengo el verdadero poder. Porque el poder del Evangelio tiene más poder que cualquier poder, fuera Roma o fuera la sabiduría de los griegos, ¿verdad? Entonces, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ya dice el apóstol Pablo que el hombre por su naturaleza tiene que haber entendido el juicio de Dios. O sea, aunque él practique aquellas cosas, no queda ya otra situación, sino que su propia consecuencia, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no se refiere al asesinato o a que hay que matarlos a pedrada, sino que dignamente van a ir al infierno, ¿verdad? Son dignos, o sea, ese es su merecido. No hay que compasivamente, es que pues Dios no puede ser porque Dios cómo va a mandar al infierno a gente que, no, es que Él es digno de eso, ¿verdad? Se la ganó. Él se la ganó. Entonces nosotros aquí vemos hasta dónde llega la gracia de Dios del poder del Evangelio, ¿verdad? Donde como dice acá, es por fe y para fe. El cristiano empieza en fe y termina en fe. Termina creyendo el Evangelio completo. No es con que ya el Evangelio espera para otros tiempos y ahora ya tienen que modificarse las cosas. No, la fe es el inicio de una vocación de un creyente, y la fe es el día de su muerte. Es lo que le asegura vida eterna, la fe. Entonces empieza el Evangelio, empieza con fe y termina con fe. No hay con que ya creí y ya una vez así ya me puedo despreocupar, al cabo ya no. Es manteniendo ese conocimiento, esa seguridad de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, como dice ahí. Es el poder de Dios por medio del cual nosotros, si no hubiera Evangelio, si el Evangelio no hubiera llegado, por ejemplo, los judíos, si se pusieran a pensar en el beneficio que tienen ellos, los judíos que no quieren creer que Cristo es el Salvador, si se pusieran a pensar, sin Evangelio no hay salvación. Es que todo el Antiguo Testamento es la sombra del Evangelio. Era apuntando a que tenía que haber un Salvador. Ellos morían en esperanza. Todos los del Antiguo Testamento murieron en fe y esperanza. Esperaban. Y lo dicen todos los autores de la fe, a los que menciona la fe, todos murieron creyendo que iba a haber un Evangelio, que iba a haber un Salvador, que es el Evangelio, ¿verdad? Unas noticias de gran gozo, que son, como les dijeron a los pastorcitos, de gran gozo, que es para salvación, ¿verdad? Que es para salvación el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio le fue predicado a los pastores inmediatamente ahí cuando llegaron. Viene el Salvador. Es un Señor, ese niño, y es un Señor y es un Salvador. Ese era el Evangelio. El Evangelio se le soltó allí. Son nuevas de gran gozo, que eran para el pueblo. Y esas nuevas de gran gozo siguen activas. Entonces, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ayer me enseñaron un video por ahí, pero también ya lo vi yo por ahí, me salió ahí también. Yo creo que el teléfono oye a veces, ¿verdad? En nuestro país hay un legislador por ahí que habló acerca de Dios, de Cristo como el Salvador, que creía que Cristo era el Salvador, y se le echaron encima los de Morena para que nosotros nos demos cuenta y no nos idolatremos con partidos, ¿verdad? Ningún partido, nada. Nadie nos va a cambiar de que porque da pensión o porque no da y que porque ha ayudado mucho, no. Todo puede ser un engaño, un anzuelo para que comamos el pescado, ¿verdad? Al cristiano tiene que ir hasta allí, ¿verdad? Y si el beneficio que da Morena es el anzuelo para ir al infierno, pues no podemos hablar de un beneficio, ¿verdad? Si no es un beneficio respecto a cómo lo quieren aplicar o llevarnos a adoctrinarnos
por medio de una comidita, como se le hace al pescadito que lo agarran con medio de un engaño. Nosotros tenemos que tenerlo razonado, ¿verdad? Podemos agradecer el beneficio y decir a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero tenemos que dar un giro. Y se enojaron tanto que le dijeron cállate, que porque aquí es un estado laico, ¿cómo se te ocurre venir a hablar aquí de Dios? Le digo, salieron, era de Movimiento Ciudadano el legislador, y dijo, y repito que creo en Dios como el Salvador, o algo así, él hace menciones 2 o 3 veces, y se le echa encima a una mujer que se llama Dolores Padierna, la esposa de aquel señor de los que se estaba robando el dinero, que hace muchos años salió. Dice que no, que se calle, que no hable de eso aquí, lo quiere callar a como de lugar. Dice, no, aunque le duela, tengo mi libertad y esa libertad nadie me la va a ganar. Cristo es el Salvador, o algo así, pero les echa allí, le gritan, le dice, Él es el Salvador. Y luego salen a defenderlos. Salió a defenderlo el PRI y el PAN, que son enemigos entre ellos. Pero como allí es una de confusiones, les dijo, pero ¿por qué se escandalizan ahora ustedes, los de Morena? Si su presidente Andrés Manuel López Obrador tenía asesores religiosos para que lo instruyeran. Entonces, ¿por qué ahora acerca de Dios? Y le bueno, sin querer dar testimonio de que Andrés Manuel López Obrador buscaba a Dios. Ellos ahí lo dijeron, dijo, él tenía asesores evangélicos. Entonces digo, pues el diablo hasta sin querer testifica, ¿verdad? Tan como a la viejita que tenía hambre y que, Señor, tú eres mi proveedor y yo no tengo nada que comer, y estaba orando en voz alta y estaban los drogadictos del otro lado y dijeron, para que crea esta viejita que Dios es el proveedor, vamos a cooperarnos y hacer una cooperación y le aventamos un poco de mandado por arriba y que le caiga de arriba para que crea que viene del cielo. Y lo hicieron, dice la alegoría. Y dijo la viejita, gracias Dios, porque tú hasta el enemigo, hasta el diablo, utilizas para que tus hijos coman. Entonces, así es. Cuando una gente testifica de la gracia y del amor de Dios y tiene testimonio, hasta de rebote, dan testimonio los que andan en el pecado. Y no, fulano, no me digas que te dijo tal disparate, porque él ni siquiera dice disparates. Una vez nos calumniaron a nosotros, andábamos trabajando ahí en una residencia muy grande que está ahí por Los Ángeles, que es de los Batarse, y andábamos trabajando ahí toda la semana, y el fin de semana pues ya fuimos y trabajamos, nos vinimos a eso del mediodía, pero los albañiles todavía se quedaron ahí trabajando, pues yo creo que están ya sentados ahí, porque siempre a las 12 se sientan hasta que les llega su sueldo. Nosotros nos vinimos, y ya no supimos nada, pero ese fin de semana, pues ellos se quedaron ahí tomando, los albañiles, y se perdieron algunas cosas ahí, se robaron algo. Entonces le hablaron al ingeniero que nos daba a nosotros el trabajo, Rogelio Dingler, que los electricistas los habíamos puesto hasta atrás y que habíamos robado quién sabe qué cosas. Y se carcajeó de ellos Dingler y les dijo, mira, te la voy a poner fácil, les dijo a los Batarse, son hermanos, ni siquiera toman estos, ¿cómo crees que te iban a robar? Ni siquiera toman, como que se emborracharon y que robaron. Y dice, no, pues de volada le bajé el argumento, no, dije, entonces, ni roban ni toman. Así es de que búscate tus rateros. Y nos platicó Dingler el lunes, llega y dice, ¿qué creen? Pues ya los traían aquí ustedes de rateros y de borrachos. Entonces le digo, otros testifican, porque Dios así es, el poder del evangelio testifica. Entonces nosotros, qué bueno es que nosotros seamos conscientes que a veces no tenemos que hablar tantas palabras, a veces los hechos, como dicen por ahí, hasta más que los dichos. Y nos defendió. Dijo, no, dijo, ¿cómo que se quedaron y que se emborracharon y que se perdieron tantas cosas? Dijo, ni se emborrachan ni son rateros. Dice, no, pues, de volada se cuadraron. Dije, no, pues, entonces, ya sabemos quiénes fueron, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, nosotros dice aquí como los que practican las cosas mal hechas, no tienen su testimonio los va a condenar. Entonces nosotros tenemos el poder del evangelio, y ese poder del evangelio
es el poder que empieza, dice el apóstol Pablo, empieza con fe y termina con fe. Termina dando testimonio de la gracia y del perdón. Eso es lo que es la fe. La gracia y el perdón, que nosotros no tenemos ningún acto bueno, digno, como para llegar al cielo. Pero hay alguien que nos justificó, que pagó la culpa, pagó la exigencia que exigía el Padre, que el pecado fuera redimido, que fuera pagado con muerte, que no era una cosa fácil. Él se ofreció para morir por nosotros, y ese es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Dios les bendiga. Dejo lugar a